presidente, la sesión 299 se da por aprobar. Señor secretario, va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República. Eso es todo, presidente. Corresponde iniciar la discusión del proyecto que otorga el incentivo por retiro voluntario de los funcionarios del Poder Judicial. Está el Ministerio de Justicia. ¿Cómo está usted? O sea, usted don Luis Sánchez, el que no encontró estacionamiento lo trae. Está muy bien. Pero tarde, no encontró, claro. Está ocupado, pero en la calle no. Oiga, ¿y el Ministerio de Justicia no vino nadie? ¿Usted? Ah, muy bien. ¿Y usted asiste? No, pero aquí aparece un señor Milton Espinosa. Tamara. Ya, entonces, nosotros teníamos una serie de dudas, entiendo que estaban pendientes para poder después proceder a votación. Tiene la palabra, prenda el micrófono. El blanquito. Señor presidente, la verdad es que yo entiendo, la comisión suspendió el trámite de este proyecto a propósito de una petición que formuló la Asociación de Fiscales del Ministerio Público para ser incorporado en la Ley de Incentivo de Retiro del Poder Judicial. Y el gobierno quedó de evaluar la situación. Y, de ser el caso, hacer o presentar las indicaciones que sean pertinentes si efectivamente se estima eso a lo adecuado. En el intertanto, el gobierno, el Ejecutivo, lo que ha estado haciendo es recabar todos los antecedentes que están asociados a esta materia, básicamente por dos razones, presidente, porque las leyes de incentivo al retiro, que como usted sabe ya son bastantes las que se han aprobado por este Congreso Nacional, son leyes que se han negociado sectorialmente con las asociaciones de funcionarios de los distintos servicios del Estado, dependiendo de sus características, en fin, y de sus propios estatutos funcionarios. Y en consecuencia tenemos ley de incentivo al retiro para la Administración Central del Estado, ley de incentivo al retiro para los servicios de salud, tenemos ley de incentivo al retiro para los funcionarios municipales, ley de incentivo al retiro para, en fin, hay una cantidad, ¿no es cierto?, importante de leyes de incentivo al retiro, y todas están responden a conversaciones y a negociaciones y acuerdos que se han celebrado con las asociaciones de funcionarios respectivas. En el caso del Poder Judicial es exactamente lo mismo. La ley de incentivo al retiro que se ha presentado, el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, responde a un protocolo de acuerdo firmado con las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial y donde también participó directamente en la Corte Suprema en la conversación y negociación con el gobierno. En consecuencia, el Ministerio Público no ha sido parte de esta conversación, no hay un protocolo firmado con los funcionarios del Ministerio Público. Es más, los funcionarios del Ministerio Público propiamente tales se encuentran incorporados a la ley ANEF en los beneficios del incentivo del retiro que están pactados por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales para los funcionarios de la Administración Central del Estado, que incluye explícitamente a los funcionarios del Ministerio Público. Ahora, en esa inclusión de los funcionarios del Ministerio Público en la ley ANEF no fue decisión del gobierno, fue una decisión de los propios funcionarios del Ministerio Público asociados para ser incorporados, y la ANEF los incorporó en la lista de funcionarios que están gozando, que pueden gozar y acceder a los beneficios que están allí en las condiciones que están establecidas en esa norma legal. Los fiscales nunca fueron parte de esta conversación. El gobierno no tiene ningún inconveniente en evaluar, y estamos evaluando y recabando los antecedentes respecto a la situación de los fiscales. De hecho, el presidente de la comisión me preguntaba a la DIPRE en la última sesión si teníamos el costo, o cuál era el costo, ¿no es cierto?, de incorporar a los fiscales a un proyecto de ley de incentivo al retiro, dependiendo, por supuesto, de los beneficios que sean pactados, ¿no es verdad? Y nosotros tenemos ya un costo estimativo de lo que eso es, y la cantidad incluso de potenciales beneficiarios que podrían tener si estos fueran incorporados. Y la verdad es que, desde luego, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista presupuestario, no es relevante el costo. O sea, la decisión del gobierno no está condicionada de ninguna manera por el nivel de gasto que pueda significar el punto, ¿no es verdad? Sin embargo, lo que sí nos parece indispensable es que lo que hagamos sea consistente. Ahora, lo que no va a hacer el gobierno bajo ninguna circunstancia es tener al grueso de los funcionarios del Ministerio Público en la ley ANEF de incentivo al retiro y a un grupo más pequeño de los funcionarios en una ley distinta que no tiene nada que ver con la anterior, que es la ley de incentivo al retiro que está tramitando esta comisión para los funcionarios del Poder Judicial. Simplemente porque no corresponde. No van a estar esto no sería una cosa completamente anómala desde el punto de vista del sentido común, simplemente, de que son las instituciones las que se incorporan a una determinada, en su integralidad, con todos sus funcionarios los que se incorporan a un
una ley de incentivos con las características estatutarias y particulares que los caracterizan y que son acordadas con ellos para que puedan gozar de los mismos beneficios. En consecuencia, señor presidente, el gobierno, para que quede claro a los señores diputados, no va a incorporar a la Asociación de Fiscales o a los fiscales del Ministerio Público a la ley de incentivos del Poder Judicial porque no corresponde simplemente. No tenemos ningún problema en evaluar y estamos evaluando y vamos a buscar la manera de conversar con la Asociación de Fiscales para ver cómo los incorporamos porque ellos también tienen una condición estatutaria distinta de los demás funcionarios del Ministerio Público. No es igual, no son equivalentes. En consecuencia, ellos también demandan un tratamiento particular. Entonces, le pedimos a la comisión que en consecuencia proceda a tramitar y debatir y votar la ley de incentivos de los funcionarios del Poder Judicial, que es lo que nos parece a nosotros lo pertinente. El gobierno va a informar a la comisión de qué finalmente de qué se va a hacer en relación con la petición que han formulado los fiscales del Ministerio Público. Esperamos dentro del plazo de la tramitación de esta ley en la Cámara de Diputados, ¿no es verdad? Pero nos parece que no se pueden seguir mezclando las cosas porque realmente lo que hacen es primero retardar un proyecto de ley que tiene un propósito específico, que está perfectamente definido, que está acordado con las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial y con el máximo Tribunal de Justicia del país, y que no depende ni puede depender de lo que acordemos o resolvamos en relación con la legítima aspiración que tienen los fiscales del Ministerio Público de ser incorporados a una ley de incentivo al retiro, que va al caso en particular, como lo dijeron ellos aquí mismo en la comisión, refiere a 11 fiscales que tienen o que reunirían las características para poder optar al beneficio de la ley, particularmente si esta sea la ley que efectivamente es la ley ANEF que regula a los funcionarios de la Administración Central, o la que eventualmente podamos acordar con ellos si es que ellos estiman que esa no les acomoda particularmente o que requiere algún tipo de nomenclatura especial. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra Arturo? La respuesta del no corresponde no es muy satisfactoria. No, sinceramente no, simplemente no quieren. ¿No? Es así de simple. ¿Cuál será la razón? Si no es la plata, no lo sé. Pero sí... Estaba aprendido con lo contrario. El que van a reunirse con ellos y resolver si es que se incorporan a la ley ANEF o digamos un cuerpo legal nuevo. Eso yo no sé si es que ya tomaron contacto o es lo que va a pasar dentro de los próximos días, de la próxima semana. Tema de tiempo, digamos, sería interesante también saberlo antes de proceder a la votación. Un segundito, la palabra, ¿no? No, ya. Vamos a tomar contacto con ellos lo antes posible. De hecho, el Ministerio de Justicia ha estado tomando contacto con los funcionarios, con las asociaciones del Ministerio Público. O sea, el gobierno va a tomar una conducta activa respecto a esta materia para resolver el tema en definitiva. Eso es. Había otra duda que era lo que decía relación con los consejeros técnicos, ¿no? Y otra duda más que era que también habían pedido cuantificar eventualmente qué significaba que los fiscales estuvieran en esto. 11. ¿Y eso en cantidad? ¿Y en cantidad de dinero? Estimativamente con la estimación que acaba de hacer la DEPRES, que la tengo acá, podría bajarla del correo electrónico, que son 891 millones de pesos para 11 fiscales. Sí, pero presidente, que no hay un obstáculo presupuestario de ningún tipo. Si algo pasa, no sé, alguien está apretando un botón, no soy yo, ¿no? Reitero, señor presidente, que el problema no es presupuestario, no de ninguna manera, digamos, y de luego nos parece perfectamente razonable y legítima la demanda de los señores fiscales de ser incorporados a una ley de incentivo de retiro. O sea, el gobierno no tiene ningún problema con eso. Don Luis, dos preguntas más, entonces, consejeros técnicos, y antes de los consejeros técnicos, el diputado Soto tiene la palabra para otro comentario o pregunta. Sí, pareciera que el reparo más bien es conceptual. Ustedes tienen clasificados a los funcionarios de la administración pública en relación, en esta materia, digamos, al Poder Judicial exclusivamente, como poder del Estado, de manera diferenciada de lo que son los fiscales. Eso es lo que lo entendí, digamos, porque el tema no es presupuestario. Y entiendo que van a iniciar una ronda de conversaciones y va a tener sus tiempos. Me imagino que esto está en primer trámite, me entiendo. ¿Está en primer trámite?
existiría un compromiso de que si llegan a acuerdo lo agregarían durante el transcurso de la tramitación legislativa, de lo que queda, me imagino. O ustedes están sugiriendo que esperemos las conversaciones que están sosteniendo con los funcionarios. Esa es una pregunta. Y segundo, dentro de la cuantificación de las personas que potencialmente podrían ser beneficiarios de esta ley, con el rango de fiscal, ¿ustedes están considerando los fiscales regionales? Porque este incentivo es un incentivo al retiro voluntario. Es decir, cuando las personas deciden, digo, tienen inamovilidad o tienen un régimen indefinido y deciden ponerle término para acogerse a esta ley. En el caso de los fiscales regionales, entiendo que ellos tienen un régimen de plazo convenido para el término de su estatus de fiscal regional. ¿Y se aplicaría o no? Porque yo, de acuerdo a lo que estoy viendo acá, al no ser voluntaria la desvinculación no se aplicaría. Me gustaría hacer esas dos consultas. Con su venia, presidente, por su intermedio, el gobierno lo que ha señalado es que los proyectos de ley de incentivo al retiro son el resultado de una negociación sectorial, que sí fue acordada con la mesa del sector público el año 2014 y que se ha ido implementando durante el transcurso del periodo presidencial de la presidenta Bachelet hasta el último que estamos presentando, que es el proyecto de ley que establece el incentivo al retiro para los funcionarios del Poder Judicial. Por tanto, el punto tiene que ver con eso, y eso responde en realidad a que se trata de servicios o de sectores de la administración del Estado que tienen condiciones estatutarias que son muy particulares. Entonces, por eso que se hizo por sectores, y porque también se podría haber hecho una sola ley para todo no fue así, ¿no? ¿Verdad? Y este fue, como les digo, un acuerdo que el gobierno adoptó con la mesa del sector público, o sea, con los 15 gremios que están allí, incluyendo las universidades. Y eso es lo que se ha traducido en 12 o 13 proyectos de ley que ya son leyes de la República de incentivo al retiro para los distintos tipos de funcionarios públicos. Y por supuesto que los funcionarios del Ministerio Público ya están incorporados, como lo hemos informado, a la ley que establece incentivo al retiro, no los fiscales, que están fuera, no porque el gobierno los haya dejado fuera, sino porque nunca nadie habló con el gobierno para que fueran incorporados, y de luego ellos no eran parte de la ANEF, porque las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público son parte de la ANEF, están afiliadas a la ANEF. Por eso que entraron a la ley ANEF y ellos solicitaron ser incorporados a la ley ANEF. No es el caso de los fiscales, que bueno, no están en la ANEF, no son socios de la ANEF ni forman parte, y que además están pidiendo, por las razones que el propio señor diputado menciona, están pidiendo algún tratamiento caracterizado de otra manera, o alguna manera de definir la bonificación, no sé si especial, pero nosotros no hemos logrado conversar, no hemos conversado con ellos, estamos analizando en detalle ahora cuál es y sabemos que tienen una condición estatutaria particular que obliga a que se haga un trabajo un poco más delicado, y esa es la razón, pero no es porque, no es simplemente por decirlo así, por la rigidez del Ejecutivo, no se trata de eso, diputado, sino que simplemente de que este proyecto de ley es el proyecto de ley de incentivo al retiro de los funcionarios del Poder Judicial, y le pedimos a la Comisión que en ese carácter sea tramitado y que el gobierno compromete y está trabajando y se va a reunir con la DIPRES, se va a reunir con la Asociación de Fiscales para conversar con ellos en detalle cuáles son sus demandas respecto a esta materia, y por supuesto que van a tener incentivo al retiro. Eso se lo puedo decir porque no tenemos ninguna razón para dejarlo fuera de nada, muy por el contrario. Pero si se evalúa como necesario por las propias características que tiene la Asociación de los Fiscales del Ministerio Público, que es una de las cuales usted mencionó, una ley especial, bueno, haremos una ley especial, si fuera el caso, digamos. Y si concordamos con ellos que ellos puedan ingresar al proyecto, a la ley, a la actual aplicación que es la ley ANEF, bueno, los incorporaremos a la ley ANEF con una indicación en un proyecto de ley, y así será. Podría ser en pero no estoy en condiciones en este minuto, diputado, porque mientras no terminemos el trabajo no queremos tampoco enturbiar el trámite, digamos. Puede ser durante la tramitación legislativa, si fuera el caso, digamos, ¿eh? Eso es. Perdón, y respecto a los consejeros técnicos, sí. Este es un tema que siempre el gobierno en esto ha tenido una línea que no pensamos, en la cual no pensamos innovar. Estamos hablando de leyes de incentivo al retiro, presidente, y en consecuencia las personas para acceder a los beneficios tienen que encontrarse al interior de la administración pública. Este es el principio, entonces lo hemos aplicado en todas las leyes de incentivo al retiro, salvo excepciones muy calificadas que tienen que ver con personas que se cogieron a retiro
durante un periodo en que no había una disposición, o sea, no tuvieron la oportunidad de recibir el beneficio porque había terminado la ley anterior y no ha entrado en vigencia la nueva, que es lo que llamamos los sin ley, y esas personas sí han sido incorporadas. No es el caso de estas consejeras técnicas, recibimos la información del Poder Judicial, son personas que en su minuto tuvieron la oportunidad de acogerse a una ley de incentivo al retiro, no lo hicieron, y ya se retiraron del Poder Judicial hace ya más de 9 años, y en consecuencia el gobierno estima que no corresponde que sean incorporadas como beneficiarias de este proyecto de ley. Y reitero nuevamente, no es un problema presupuestario porque naturalmente no tiene una magnitud, pero tiene que ver con una cosa donde sí efectivamente hay un concepto, digamos, que es que se beneficia a los que están en la administración y es para que se retiren de la administración y no los que ya se han retirado. Diputado Soto y después diputado Asquilla. Entiendo que ustedes ratifican el compromiso de corregir. Entendemos que ustedes ratifican el compromiso de establecer un incentivo al retiro de los fiscales, que hoy día están excluidos de este beneficio, tanto en la ley de la ANEF como en este proyecto de ley. Y en eso, sin duda, nos permite avanzar, y con ese compromiso que tiene que ser ratificado, en un momento probablemente va a venir en tercer trámite acá también. Y segundo, una consulta respecto a los jueces de policía local. No son parte del Poder Judicial, entiendo, para estos efectos, pero ellos han tenido leyes de incentivo al retiro. Entiendo que la última concluyó hace unos 2 o 3 años, y no sé si ustedes han evaluado la manera de también producir un incentivo en el mismo sentido que está este proyecto de ley hacia ellos. No, yo creo que estamos, con todo lo dicho, estamos en condiciones de votar, salvo la duda que presentaba Leo, y otra más que si bien yo no la sostuve, lo del artículo 15. Entiendo que el Ejecutivo iba a revisar si es que había algún precedente en términos de la facultad para la Corte Suprema de fijar el procedimiento a través de autoacordado. En lo personal, viendo que eso está en el marco de la ley, yo creo que no hay problema, pero lo menciono porque me acuerdo que fue un punto de la sesión pasada. Lo mío es una duda pequeña en relación al plazo, porque usted dice que estarían incorporando los fiscales o que habría una ley para ellos. ¿Dentro de qué plazo sería eso? Porque una cosa es decir, lo estamos considerando y vamos a presentar un proyecto, pero ¿cuándo? Solo para plantear respecto del Ejecutivo un compromiso que se había asumido la sesión anterior de mejorar la redacción del artículo transitorio respecto a la vigencia del beneficio, toda vez que se establecía únicamente por 1 año y esta ley tiene una vigencia de 7 años y requería de una modificación del artículo transitorio donde el Ejecutivo se había comprometido a presentar una indicación. Quiero saber si esa efectivamente se trajo, se realizó o se presentó. Con su venia, presidente. Respecto de los fiscales, la idea del gobierno es dejarlo resuelto durante esta administración, no dejarlo pendiente, digamos. Y vamos a buscar, reitero, diputada, el mecanismo que sea más expedito, pero esto requiere un trabajo con ellos, hay que sentarse a conversar con ellos, a evaluar exactamente las características de su estatuto funcionario y ver allí qué es lo que es más conveniente, pero bajo el principio de que los funcionarios del Ministerio Público ya están en una ley con incentivo al retiro y donde podrían ser incorporados los fiscales, pero la información que tenemos, pero no quiero aquí explayarme hasta que no tengamos reuniones con ellos, porque, ¿no es cierto?, es preferible entenderse directamente con los actores y después de eso tomar una decisión que sea aceptada y comprometida con ellos, que es lo que vale, digamos, a efectos de este procedimiento. La segunda consulta tenía que ver con los jueces de policía local. Nosotros no hemos tenido contacto, el gobierno no ha tenido ningún contacto con la asociación de jueces de policía local. Yo por razones profesionales los conozco, digamos, bastante, y de hecho he conversado con algunos miembros de su directiva. Nosotros entendemos que para efectos legales ellos son funcionarios de la administración municipal. Y en consecuencia la ley de incentivo al retiro que se pactó con los funcionarios municipales y que se va a ingresar al trámite legislativo, podría en el mes de diciembre, casi con toda seguridad,
va a ser, diputado, el minuto en que podamos despejar exactamente este punto, digamos. Perfecto, no aquí. Porque, reitero, ellos son jueces de la República, sin lugar a dudas, pero para efectos administrativos funcionan como funcionarios municipales y en consecuencia es esa norma legal la que habría que ver cuando el proyecto de ley ingresa al trámite legislativo. Seguramente ellos van a ser citados aquí al Congreso para dar su opinión, y el gobierno, bueno, obviamente va a evaluar y considerar lo que corresponda, si esto es pertinente. Proyecto de ley de incentivo al retiro, sí, que ya está acordada con la Asociación Nacional de Funcionarios Municipales, digamos, y estamos en el proceso de redacción del proyecto de ley para mandarlo al Parlamento. Eso es. Tamara. Gracias, don Gracias, señor presidente. Respecto a la consulta del artículo 15, entendemos que es parte de la potestad reglamentaria de los tribunales superiores de justicia, en este caso de la Corte Suprema, dictar actos acordados. Y en ese sentido, lo que vendría haciendo acá es que mediante este proyecto de ley, el legislador le estaría otorgando la facultad de ejecutar este aspecto. En cuanto a si han habido casos anteriores, observamos la ley 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en la cual en el artículo en que crea los tribunales, el Tribunal de Contratación Pública, el artículo 22, establece que un acto acordado va a regular la forma en que Entonces ya han habido ejemplos de que el legislador ha otorgado la ejecución de ciertos aspectos de la ley a un auto acordado de la excelentísima Corte. Presidente. Sí, don Luis. Tiene la palabra. Simplemente para abonar al antecedente que la colega le proporciona al diputado Esquella, la petición de dictar el auto acordado fue formulada por la Corte Suprema. Esto lo conversamos con la Corte Suprema. ¿Los autoacordados? Sí. Y conversamos con los ministros de la Corte Suprema en este punto. El gobierno, por supuesto, que pensaba que podía dictar el reglamento para la ejecución de la ley si era necesario, y la Corte nos pidió formalmente que dejáramos que ellos regularan con un auto acordado la... Oiga, pero... Eso es el... Sí, pregunta Tamara, dos cosas. Una, la disposición transitoria, que era la respuesta, la pregunta que hizo el diputado Trisotti. Y dos, esto del artículo 15, finalmente lo que hace es que en la lógica de un presupuesto que va a estar aprobado en la ley, la Corte Suprema, con un auto acordado, resuelve cuándo se aplica, cuándo se postula y hasta cuándo dura. En términos simples, para que lo expliquemos. ¿Cuál es la potestad que tiene el...? ¿En qué consiste, qué potestad le quieren transmitir a ustedes, quieren darle a la Corte Suprema a través de este auto acordado? ¿Cuáles son los límites, hasta dónde llega? Y la respuesta al diputado Trisotti de lo transitorio. Gracias, señor presidente. Voy a continuar respecto al artículo 15 y después el artículo transitorio. Efectivamente, lo que hace el artículo 15 es es otorgar a la Corte temas de ejecución. No es un tema de los cupos ya está establecido en la ley. Va a fijar periodos de postulaciones, es como de orden práctico e interno. Fijarán los periodos de postulación, el procedimiento de otorgamiento de los mismos y los procedimientos aplicables a la heredabilidad de los beneficios. Son aspectos prácticos e internos. ¿Heredabilidad? ¿Qué es lo que es? ¿Es que eso lo van a heredar? Es que van a ser transmisibles. No, sí me imagino que, pero... Y la Corte Suprema a través de auto acordado va a fijar si se puede heredar el beneficio. No, los procedimientos para aplicar, la ley ya les reconoce la... Yo le pido que lo explique con pera y manzana, para que no haya dudas en esta materia, porque siempre ha habido resquemores en torno a los autos acordados y hasta dónde llega. En este aspecto voy a dejar que el colega de Dipres pueda contestar. Antes la respuesta del diputado. Y respecto al artículo transitorio, sí, no estoy muy segura si es que nos habíamos comprometido a una indicación, pero sí a estudiar la redacción del artículo, y en este punto coincidimos con una propuesta que realizó Dipres en una minuta anterior, que habla de agregar una frase final que hable sobre que en los años siguientes los recursos se consultarán en la ley de presupuesto del sector público respectiva, y así salvaríamos la observación realizada por la Secretaría. ¿Y eso dónde lo van a agregar? ¿En qué minuto? Porque no va quedando mucho, le queda Hacienda. Sí, pronto. Lo agregaríamos pronto. Lo que pasa es que yo lo que le comenté, a lo mejor usted no estaba la semana pasada, que también me tocó presidir casualmente la sesión. A nosotros nos habría interesado despachar este proyecto en forma a Hacienda, con la norma transitoria también. No es el ideal despachar proyectos cojos.
Entiendo. Entonces tampoco se trata de demorarlo, pero ese era el sentido. Fue incluso antes de la elección, la sesión que tuvimos, que tratamos este tema. Ya. Fue el miércoles antes de la sesión, o sea, han pasado ya 15 o 20 días. Eso lo dejo comentado, pero bueno, veremos con los diputados qué hacemos con la votación. Y la explicación respecto al autoacordado, Luis. Presidente, los requisitos para acceder a los beneficios están establecidos en la ley. Por supuesto que eso no pueden ser definidos por un autoacordado. El autoacordado solo tiene como propósito establecer el procedimiento bajo el cual los funcionarios y las fechas de postulación de los funcionarios del Poder Judicial para obtener los beneficios entre los plazos que la propia ley establece para que sean estrictamente eso. No tiene más alcance. Y la heredabilidad está dado en quienes postularon y hayan fallecido en tiempo intermedio, en el fondo. Entre la fecha de la postulación y la percepción del beneficio. Claro, que eso es... No, eso está en la ley. Eso está en la ley, que es desde la fecha de postulación y antes de la percepción. Sí, realmente lo mismo. Cuando se concede el beneficio, porque la persona cumple con los requisitos y la persona fallece en el intermedio, los herederos tienen derecho a acceder al beneficio. ¿Cuando se concede o se postula? Cuando se concede, porque se puede postular y no obtener el beneficio si no cumple con los requisitos, diputado. Por tanto, cuando se concede... Es que antes que se lo concedan... la fecha de postulación de la misma, dice. Ahí bueno... postulación. Puede si no se lo concede, no tiene nada que heredar. Exactamente, tiene que estar concedido el beneficio para que pueda heredarlo, exactamente. Presidente, estamos en situación de votar, ¿sí te parece? ¿Con la indicación esa? No, diputado Cheroni, lo que pasa es que la norma transitoria tiene una redacción que podría mejorarse, o sea, que se tiene que mejorar, y el Ejecutivo la iba a traer, pero no llegó. Tenemos la alternativa de o votamos el proyecto completo sin la norma transitoria, o lo votamos con la norma transitoria y esperamos que en Hacienda se arregle. Se pueden hacer las dos formas. Hacienda es la competencia de ellos. Despachémonos. Nosotros no podemos eso. ¿Es de iniciativa exclusiva? Llegó entusiasmado, Cristian. ¿Iniciativa exclusiva? Ya. No, está bien. Yo prefiero que no. No, está muy bien, sí. Sí. Ya, entonces la propuesta es despacharlo tal como está y con el agregado lo vamos a dejar en el informe que vamos a mandar a Hacienda, que ustedes, pero háganlo llegar. Presidente, entonces... diputado Cheroni. El tema que la indicación, que el agregado que hace la DIPRES, eso lo dejaríamos para Hacienda. Eso en el fondo que pareciera sensato. En los años siguientes, los recursos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si no lo aprobamos, ¿ya? O sea, si no habría que esperar una semana más. Usted sabe que yo me debo a este gobierno, entonces... Estamos de acuerdo. Ya me convenció, presidente, me convenció. Claro. Ya. Muy bien. En una votación y sí. Yo le pido a Tamara que usted haga los esfuerzos para que llegue la indicación a Hacienda y que viene el proyecto despachado a la sala. Por favor, usted depende. Usted habla con el ministro Campo, es fácil de hablar con él. Para mejorar la redacción del artículo transitorio. Claro. Toquen solamente el punto, no se vayan por otro tema. Ministro Campo lo podrían poner de vocero de... claro. Don Cristian. Más pelo en la sopa. Una observación. A propósito de ¿cuál es el momento cierto de entrar en vigencia de este proyecto de ley? ¿El momento en que se publica en el diario oficial o en el momento en que se publica el autoacordado? A propósito del artículo 14, que las personas que postulan y fallecen antes de haber obtenido, el artículo 15 debería entender que la fecha de inicio de postulación será el momento en que el autoacordado lo resuelva. En ese sentido, si esta persona se publica esta ley en el diario oficial, al día siguiente fallece y a la semana siguiente empieza la conversación con las asociaciones de funcionarios para la elaboración de ese autoacordado, va a haber un periodo de vacancia. Entonces, ¿cuál es el momento cierto para ese? Ese es el supuesto complejo en este proyecto de ley. ¿Cuándo
para generar mayor certeza. Presidente, yo entiendo que la entrada en vigencia de la ley está dada por la publicación del auto acordado, porque si no los funcionarios no pueden postular. En consecuencia, es lo mismo que pasa cuando hay que dictar una norma reglamentaria que establece el procedimiento para la postulación. La ley establece el beneficio, lo concede, pero el reglamento es el que establece el procedimiento para postular y en consecuencia la entrada en vigencia, para efectos de los plazos que se tienen que contabilizar, tiene que estar dada por la publicación del reglamento. En el caso de la Corte Suprema, yo entiendo que mientras no dicte el auto acordado, que la ley no ha entrado en vigencia. La ley no ha podido entrar en vigencia en sentido pleno, digo. No, la ley entra en vigencia una vez publicada, salvo un artículo transitorio diga que luego del auto acordado, luego de la dictación de un reglamento o lo que sea, se posterga. Pero en todo caso, yo no le veo problema al tema del auto acordado porque es la ley la que lo está remitiendo al auto acordado, entonces eso lo salva todo. Otra cosa es si es que no dijera nada. El artículo 15, ahí ya podría ser más cuestionable, pero existiendo yo creo que no hay problema. Yo solamente hacer una observación de que muchas veces se fija un plazo para que se dicte un reglamento o un auto acordado, toda vez para que no dependa exclusivamente de un acto que no está en nuestra mano poder resolverlo y no quede suspendida indefinidamente un beneficio de una ley. Acá en este caso solamente hace una remisión al auto acordado y sería razonable establecer un plazo para que se pudiera producir, digamos. Los incentivos los tienen súper claros para dictar los tiros. Yo lo sé. ¿Para qué? Ya lo tiene el presidente. Efectivamente, los incentivos son altísimos porque la Corte tiene prácticamente listo el auto acordado. De hecho, el ministro Muñoz está conversando ya. No se preocupe, no se preocupe, que hay un incentivo muy poderoso para que se dicte el auto acordado apenas salga publicada la ley en el diario oficial, digamos. Sí. ¿Tienen la lista de los postulantes? Así es. Ya, señores, entonces, resuelto las dudas y con la mención expresa en el informe de que la norma transitoria ustedes van a traer la indicación y lo resuelven en Hacienda, usted se lo transmite al secretario de la Comisión de Hacienda para que lo sepa. Está votado en general, entonces hay que votar dos cosas. Yo propongo votar en votación simple, que es la totalidad de los artículos, del 1 al 15, incluido el transitorio, más el transitorio, y además tendríamos que nombrar diputado informante. Entonces, ¿les parece que votemos, porque la votación en general ya está, tomemos una sola votación, la totalidad de los artículos desde el 1 al 15 más el artículo único transitorio? ¿Ya? No hay ninguna indicación. No. Ya, en votación. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Está aprobado por 9 votos a favor. Bien. Por unanimidad. Entonces queda por designar diputado informante. ¿Hay alguien que le interese? ¿Diputado Rizote? Ya. Ya. Entonces, don Hugo Gutiérrez. Okay. Eso sería todo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.